Saludos amigos, soy el pastor Alberto Solórzano. Qué bueno es contar con su sintonía y que estén dando seguimiento a nuestros mensajes. Hace unos días atrás recibí nota de cómo nuestro mensaje está bendiciendo a gente fuera del país. Y queremos que usted se comunique con nosotros y nos comparta cómo cada mensaje es de bendición. Déjeme hablarle de nuestro tema de hoy. Es aunque Dios te lo explicara. Y el mensaje va a tratar acerca de cómo aunque Dios se tome el tiempo para tratar de explicarnos por qué pasan algunas cosas en nuestra vida, aún con todo y esa explicación no lo entenderíamos. Quédese con este mensaje y espero sea de bendición para usted. Este es nuestro mensaje, aunque Dios te lo explicara. Aunque Dios te lo explicara. El Evangelio según San Juan, capítulo 13, verso 21 hasta el 28, son varios versos que me permiten ponerles en contexto de este tema y explicarles en esta introducción por qué escogí este mensaje, aunque Dios te lo explicara. Comienza el verso 21 diciendo: entonces Jesús, muy angustiado, exclamó. Les digo la verdad, está con sus discípulos Jesús. Uno de ustedes va a traicionarme. Verso 22. Los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. Este discípulo es Juan. Juan. Reza el texto bíblico que había una especie de afecto y de relación más profunda entre Jesús y Juan. Y pues Juan estaba ahí sentado. Verso siguiente. Simón Pedro le hizo señas, ¿a quién? A Juan, para que le preguntara a quién se refería. Verso 25. Entonces ese discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el que te va a entregar? A esa pregunta Jesús responde. Verso siguiente. Jesús le contesta: es aquel a quien le doy el pan que mojo en el plato. O sea, es una respuesta puntual, hasta con seña. Sí, hasta con señal. Le dice: aquel a quien le doy el pan que mojo en el plato, ese es el que me va a entregar. Y después de mojar el pan, ¿se lo dio a quién? A Judas, el hijo de Simón Iscariote. Verso siguiente. Dice: y cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Verso siguiente. Verso 28. Ninguno de los demás que estaban a la mesa entendió lo que Jesús quiso decir. Hermanos, esto que estoy citando acá como texto de introductorio nos dice que hay momentos que aunque Dios le explique a uno no lo va a entender. Vea usted la respuesta de Jesús. Jesús le dice: yo mojo el pan y se lo doy a alguien y ese es. ¿Qué más explicación? Y dice el texto que todos los que estaban ahí, ninguno de ellos entendió. Hace unos días atrás estuve orando por uno de nuestros hermanos, operado ya creo 3 veces, por un diagnóstico muy fuerte, muy fuerte. Y se ha sometido a operaciones tras operaciones y ha pasado por una situación muy difícil. Pues fui a orar la última vez que lo operaron. Bueno, la penúltima vez que lo operaron, porque la última ya no alcancé, porque lo operaron de emergencia. Pero lo que quiero decirles es que este mensaje nace
precisamente del momento en que una de sus hijas se me acercó y me dijo: pastor, ¿por qué tenemos que estar pasando esto que estamos pasando? Y le dije lo que precisamente puse como título del mensaje. ¿Sabe qué? Aunque Dios se lo explique, usted no lo va a entender. Y hermanos, he colocado precisamente esto. Hay momentos en que aunque las explicaciones vengan, no las vamos a entender. Y eso, valga la redundancia, explica por qué a veces Dios no se detiene a contarnos o a decirnos, porque no lo vamos a entender. Ahora, ¿por qué es que no entendemos? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué Dios a veces no se sienta con nosotros a decirnos en detalle por qué está haciendo lo que hace? ¿Por qué procede de la manera en que está procediendo? ¿Por qué? Esa pregunta la puse aquí. ¿Por qué aunque Él explique, nosotros no entendemos o no entenderíamos? De eso trata el mensaje. Y la primera respuesta a ese por qué tiene que ver con esto. Porque la mentalidad de Dios difiere a la mentalidad nuestra. ¿Qué es mentalidad? Mentalidad es la forma de ver y entender las cosas. Es decir, que la forma en que Dios ve y entiende las cosas es diferente a como nosotros las vemos y como nosotros las entendemos. Entonces puede hacer que Dios te venga a explicar. Pero aunque Dios explique, como nuestra mentalidad es de cierto tipo, entonces nosotros, de todas maneras, no entenderíamos. Porque hay diferencia entre la manera en que Dios ve las cosas y la manera en que Dios entiende las cosas. Hay una gran diferencia. Y note usted, si esto no es cierto, que el texto bíblico nos orienta a que advirtamos esto en esta porción contenida en el libro de Isaías, capítulo 55, verso 8. De la Nueva Traducción Viviente se lee lo siguiente, que va a aparecer aquí. Mis pensamientos, es Dios quien está hablando, dice, no se parecen ¿en qué? En nada a sus pensamientos. ¿Quién lo dice? El Señor. Dice, mis pensamientos, mi mentalidad, mi forma de ver las cosas, mi forma de entender las cosas no se parece en nada a su mentalidad. ¿Qué hay en la mente? Pensamientos, ideas, cosas que uno aprendió en el camino que le dieron una idea de cómo es la vida. Pues bien, dice Dios, mi mentalidad no se parece en nada a la mentalidad de ustedes, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que ustedes pudieran, ¿qué? Imaginarse. Ahora mismo estamos en un momento en el país. Quizá tu imaginación vuela. Y tú piensas, como te decía hace un momento, que el fin del país es lo que estamos viviendo. Pero Dios puede salir por donde menos uno piensa. ¿Por qué? Porque Él tiene pensamientos diferentes a los nuestros, una mentalidad diferente a la nuestra. A veces donde nosotros miramos fracaso, Dios está viendo éxito. Donde nosotros miramos el final, Dios está viendo el comienzo. Donde nosotros miramos que se perdió, Dios está viendo que se puede lograr más bien. Donde nosotros damos por terminado, Dios apenas está comenzando. A quien damos por desahuciado, Dios lo pone de primero en la lista. Tú llegaste de último y dijiste,
no me va a servir porque llegué de último y en la lista de Dios estás de primero. Entonces, la mentalidad de Dios es diferente a la nuestra. Y eso entonces explica por qué a veces, aunque Dios lo explique, no lo vamos a entender. Porque a veces nuestra mentalidad no puede alojar la forma en que Dios ve las cosas, nuestra mentalidad. En segundo lugar, ¿por qué? Aunque Dios explique, nosotros no entendemos. Porque Dios quiere no necesariamente que entendamos, sino que creamos. Entonces hay momentos donde Dios, aunque te explique, no lo vas a entender porque Dios no quiere llenar tu entendimiento. Dios quiere animar tu fe, avivar tu fe. Entonces, lo que a veces toca no es entender, sino que lo que toca es creer. Creer. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, aparece aquí un elemento. Es decir, que lo que consideramos a Él, es decir, que lo consideremos, a Él como verdadero y seguro, aún sin tener prueba o argumento para la comprensión. ¿Qué es la fe? Es eso. ¿Qué es creer? Creer no es que tú tengas argumento. A veces los argumentos que tú tienes más bien pueden golpear tu convicción o pueden animarla, porque creer no es en función de argumento. Creer es confiar en Dios. Y hay momentos donde Dios lo que te está pidiendo es que tú confíes en Él. Ahora, antes del mensaje, platicaba con el pastor Alex Ferón y le pregunté: pastor, ¿cómo estás? Y me dijo: bueno, pastor, tengo altos, tengo bajos, a veces me siento bien, a veces no me siento bien, como cualquier ser humano. Ustedes saben, ellos recientemente pasaron por vivir el desprendimiento de su pequeña nieta. Cuando yo le hablé al pastor Alex, me di cuenta de la situación. Uno de pastor quisiera tener todas las respuestas y decirle a la otra persona: pregúnteme que le voy a responder todo. Pero hay momentos donde uno no tiene ni qué decirle a la persona. Uno le puede leer un texto y todo, pero no tiene. Entonces, ¿a qué tiene que animar uno a una persona? ¿A que entienda? No. ¿A qué tiene que animarla? A que crea. A que crea. A que crea que hay que considerarlo a Él como lo único verdadero y lo único seguro. Hermanos, si hay algo que nosotros tenemos verdadero y seguro para esta vida y para la eternidad, es Dios, es Dios. Entonces, al pastor Alex, su esposa Loida, sus hijos, porque el esposo de su hija es su hijo ahora. ¿Qué les ha tocado? Tener que creer, no entender. ¿Cómo explica uno que una niña que está bien? Si así me decía el pastor Alex, porque le pregunté y que la niña venía enferma, me dijo: no, pastor, estaba bien. De repente se comenzó a sentir mal y ya cuando la llevamos y ya se grabó y murió. Murió. Y estaba bien. Pero de repente muere. Entonces, ¿cómo uno explica eso? Bueno, puede ser que un médico le venga y le explique: mire, esto se complicó, aquello otro, y puede ser que haya una explicación científica y médica, pero ¿va a llenar eso el corazón de ellos? No. Lo único que queda es creer que Dios lo que hizo es lo mejor, aunque uno no lo entienda. Aunque uno no lo entienda. Y así, entonces, uno vive su vida cristiana. Así uno vive su fe. Porque si no fuese de esa manera, entonces Dios tendría que estarnos explicando. Y aún con todo, les digo, no entenderíamos. Porque a uno lo que le toca a veces es, ¿qué le toca? Creer. Creer. Yo les cuento a ustedes, antes de darles el texto que tengo acá,
Nuestro hijo mayor, que recientemente cumplió ya 25 años, cumplió nuestro hijo mayor. Ahora, el 14 de este mes, cumplió 25 años. Increíble, increíble cómo pasa el tiempo. Los hijos cómo crecen. Ya no está con nosotros. Y nuestro hijo mayor siempre ha sido muy inquieto. El menor más sosegado. El mayor nació con los horarios encontrados. ¿Sí? De día quería dormir y de noche quería estar despierto. Entonces siempre fue muy inquieto. El menor no. El menor vino programado. Ya como que lo programaron. Dormía toda la noche y se despertaba al día siguiente. Todavía el menor se monta en un carro y se duerme. Y ya tiene 23 años. El menor. O sea, el carácter bien tranquilo, ¿verdad? Más como la mamá. Más como la mamá. El mayor, no sé quién salió, pero el inquieto. Y entonces pequeño, voy ahora a relacionarlo con lo que les estoy diciendo, pequeño, no sé por qué a los niños, por lo menos a este, le llamaba la atención los lugares donde se conectan los conectores. O sea, ¿cómo se llaman? Los tomacorrientes. No sé por qué le llamaba la atención. Y siempre estaba queriendo meter algo ahí, en los tomacorrientes. Entonces teníamos que estar como un poco pendientes de él, porque al ratito estaba por ahí, como que los olía. Entonces yo le decía, mire, usted no puede meter nada a ese lugar. ¿Por qué? Me decía. ¿Por qué no? Le decía. ¿Y por qué no? Me decía. ¿Por qué no? Le decía, no puede meterlo ahí. Sí, pero ¿por qué no? Me decía. Porque yo le estoy diciendo, le digo. ¿Y por qué me estás diciendo eso? Me decía. Ah, porque yo soy su papá. Ah, porque sos mi papá, me estás diciendo eso. Sí. Y si usted mete su mano allí, lo voy a disciplinar. ¿Qué le tocaba a ese muchachito? Creer, confiar, porque yo no me iba a sentar con él a explicarle, mire hijo, hay corriente 110 y 220, ¿verdad? La 110 le puede dar un golpecito, la 220 lo puede electrocutar. Yo no le voy a sentar con un hijo, un niño, era un bebé pequeñito. Entonces, ¿qué le tocaba a él? Creer. Entonces, ¿qué te toca a ti? No entender. Hay momentos donde te toca creer. El hombre espiritual no juzga según la razón. El hombre espiritual juzga según la fe. Entonces, donde todo el mundo está con los argumentos, juzgando las cosas según la razón, tú tienes que elevarte de ese ámbito natural de las cosas y considerarlo a Él. Considerarlo a Él como lo único verdadero y seguro. Él es lo único verdadero y seguro. Entonces, mire este texto. Este texto afirma esto que les estoy mencionando. Juan capítulo 13, versos 6 al 7. Vamos a considerar esta lectura de la Nueva Traducción Viviente. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Está viendo Pedro lo natural. Porque Jesús les dijo, pónganse ahí, yo les voy a lavar los pies a todos, como un acto de mostrarles que Él tenía una actitud de servicio hacia ellos. Entonces Pedro ve el acto natural. Ve el acto natural. Pedro no ve lo que hay detrás de eso.
Entonces Jesús le contesta: ahora no entiendes lo que yo hago, pero algún día lo vas a entender. O sea, Jesús no se detiene a decirle a Pedro: Pedro, vení, te voy a explicar por qué te voy a lavar los pies ahorita, y por qué te voy a hacer esto, pedicure, y te voy a cortar las uñas, y por qué te voy a limar las uñas, y por qué te voy a hacer un masaje. Jesús no está interesado en eso. Jesús le está diciendo a Pedro: no te lo voy a explicar. Lo que tú tienes es que confiar. Y esto que tú no entiendes ahora, lo vas a entender algún día. Pero algún día ya vas a estar listo para entenderlo. Ahorita tienes que estar listo para creerlo y para confiar. Pastor Alex, Loida, lo que no entienden ahora, algún día lo van a entender. Y yo sé que el Señor se va a sentar a explicarles por qué se llevó a esa pequeña para que estuviera con Él. Y así Dios se encargará de explicar a cada uno de nosotros por qué algunas cosas que nos han pasado nos pasaron. Porque en el momento que las estamos pasando, no es el momento para que Dios las explique, es el momento para que nosotros las creamos nada más y confiemos en Dios. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Confiar en el Señor y creerle a Él. Entonces, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, dice Dios. Tú no lo entiendes y tampoco te lo voy a explicar. Pero esto que no entiendes ahora, algún día lo vas a entender. Esa es nuestra confianza. Y en tercer lugar, porque aunque Dios lo explicara, de todas maneras no lo entenderíamos, como pasó con aquellos discípulos. Porque aunque Dios se detenga a explicar, igual, mire usted, no lo vamos a asimilar. Esa cosa de explicar o asimilar está relacionado a esto que le voy a decir en este momento, acá, bajo este punto. A veces es difícil que nuestra comprensión alcance para que incorporemos ciertas ideas y que éstas cambien nuestra manera de sentir, nuestra manera de pensar o nuestra manera de actuar. A veces es difícil, porque nosotros nos cuesta asimilar ciertas cosas. Por lo mismo que decíamos al principio, tenemos una mentalidad. Tenemos una mentalidad. Entonces, aunque Dios explique ciertas cosas, es difícil que nuestra comprensión alcance para que eso que Dios nos esté explicando lo incorporemos y lo tengamos como una idea nueva que va a cambiar nuestra manera de sentir, nuestra manera de pensar o nuestra manera de actuar. No, Dios pudiera tomar horas explicándonos y de todas maneras sentiríamos igual, pensaríamos igual y actuaríamos igual. ¿Por qué? Porque nuestra forma de asimilar ciertas cosas que Dios explica no es la más adecuada a veces. Y miremos el texto bíblico. Dice esta porción, Salmo 139, verso 1 al 6. Dice de la Nueva Traducción Viviente: oh Señor, has examinado mi corazón, sabes todo acerca de mí, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Es alguien que tiene claro que Dios sabe acerca de él todo, porque Dios conoce el corazón de él. Dios sabe cuándo él se sienta y cuándo él se levanta. Mire usted la secuencia, verso siguiente. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos, tú conoces esos pensamientos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que yo hago. Verso siguiente. Sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga. Señor, vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Verso siguiente. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que yo no puedo asimilarlo. O sea, ¿cómo entender que Dios conoce lo que ni siquiera tú conoces? Dios conoce tu corazón.
Dios puede saber cuándo te levantas y cuándo te acuestas. Dios puede saber lo que tú estás pensando. Dios sabe lo que tú vas a decir antes de que lo digas. Entonces, dime, ¿cómo explicar eso? Humanamente, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo asimilarlo? De que yo voy a saber qué hizo mi hermano antes de venir acá. Y que yo le diga, hermano, antes de venir acá, usted venía pensando esto y esto y esto. Hermano diría, ¿cómo? Pastor, ¿y usted cómo sabe eso? ¿Y quién se lo dijo? No entiendo, cuénteme. Porque es difícil de asimilar. Entonces, hay momentos donde Dios no explica cosas, porque si Dios las explicara, nosotros no las entenderíamos, no las vamos a asimilar. Si nosotros viéramos de lo que Dios nos ha librado, si Dios te llevó a un muchacho antes de tiempo y Dios viniera y te dijera, ¿quieres que te muestre qué iba a vivir ese muchacho? ¿Y por qué me lo llevé? Y que Dios te pase la película de una situación que pudo haber vivido ese muchacho y que tú lo veas y tú digas, no entiendo, no lo logro asimilar, no lo logro comprender, porque quizá Dios te estaba librando de dolores, de afecciones, estaba librando a alguien cerca de ti de un sufrimiento mayor. ¿Saben cómo se llama eso? Omnisciencia de Dios. Significa que Dios lo sabe todo. Dios sabe lo que tú no sabes. Dios conoce lo que tú y yo no conocemos. Dios lo sabe todo. Y hay otro de los atributos de Dios que tiene que ver no solo con la omnisciencia, que Dios lo sabe todo, sino con el poder de Dios y la soberanía de Dios para hacer lo que Dios quiere hacer. La vida nuestra no está en manos ni de nosotros mismos. La vida nuestra está en manos de Dios. Él conoce tu corazón, conoce cuando te acuestas, lo que piensas. Dios te conoce por dentro y por fuera, al derecho y al revés, boca arriba o boca abajo. Dios te conoce todo. De tal manera que cuando Él haga algo, tú no pidas explicaciones. Tú sencillamente piensa que aunque Dios te lo explique, de repente no lo vas a entender ni lo vas a asimilar. Porque hay ideas que no caben en la idea nuestra. Amén. Entonces, aunque Dios lo explique, vayamos al último texto antes de pasar. Aunque Dios lo explique, semejante conocimiento es demasiado maravilloso para nosotros. Es tan elevado que no podríamos entenderlo. Entonces volvemos al punto. Lo que nos toca es creer y confiar. Póngase de pie, por favor. Don Marlon, asístanos con un canto ahí antes de que oremos, así puestos de pie. Incline su rostro y hagamos que este canto sea un preámbulo a nuestra oración. Difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible. Cántalo, iglesia. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta.
nunca tardar tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Levanta tus manos al cielo y decláralo una vez más con el corazón. Y esperar en ti, difícil sé que es, Señor. Mi mente dice no es posible, pero la fe en el corazón dice, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, Señor, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control, Señor. Gracias, Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Levante sus manos un momento. Padre, hoy queremos hacer firme nuestra vocación de confiar en ti. Aunque tú nos expliques, hay cosas, Señor, que estamos conscientes en esta hora. Nuestra mentalidad no asimilaría, porque hay una diferencia entre cómo tú ves y entiendes las cosas y cómo nosotros las vemos y las entendemos. Padre, hay momentos que aunque tú expliques, Dios, no lo haces porque tú lo que quieres es que creamos, no que entendamos. Señor, anima nuestra fe en esta hora. Aviva nuestra fe para creer y que te consideremos a ti como verdadero y seguro, aún sin tener pruebas o tener argumentos para comprender a través de ellos, que podamos depositar nuestra confianza en ti. Si tú lo dices, será como tú dices, Señor. Y Padre, no explicas a veces también porque aunque tú te detengas a explicarnos, igual no vamos a asimilar. Hay cosas que sencillamente no las comprenderíamos. Y volvemos, Dios, al mismo punto. Nos toca confiar en ti. Hermano, hermana, confía en el Señor. Él va a hacer lo que tú no puedes, Él puede. Donde tú no sabes, Él sabe. Donde tú no tienes un plan, Dios lo tiene. Donde tú no ves una salida, Dios la tiene. Donde tú ves que aparentemente las cosas se pierden, en el nombre de Jesús, Dios hace el milagro para que se logren. Gracias, Señor. Confía en Dios y recibe la paz del Señor. La paz del Señor en tu corazón. Dios está con nosotros. Dios está al control de todo. Gracias te damos. Celebramos tu cuidado, lo que leímos en tu palabra. Tú conoces nuestro corazón, nuestro sentar, nuestro acostar, nuestro levantar, nuestro pensar, nuestro accionar, nuestro mirar, nuestro decir. Tú lo conoces. Gracias, Señor. Estás rodeándonos.
cuidado tuyo con nosotros. Hermanos, los bendigo en esta hora. La bendición del Señor con ustedes y el sello de protección de Dios sobre sus vidas. Ustedes y yo le pertenecemos al Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito Dios. Bien, vamos a despedirnos. Bendíganse ahí con afecto y el próximo viernes estamos convocados para estar acá. Bendiciones.